En lo alto del promontorio rocoso que domina el Mediterráneo, el Principado de Mónaco parece hoy una obra de arquitectura suspendida entre el mar y el cielo. Un territorio diminuto, cuya imagen brilla con hoteles imponentes, yates que reflejan la luz de la tarde y un palacio principesco que ha visto pasar silenciosamente los siglos. Bajo el resplandor de Montecarlo, entre el bullicio del casino y el eco de los motores que recorren cada primavera las calles del Principado, resulta fácil olvidar que esta franja de tierra, más pequeña que muchos barrios europeos, ha sobrevivido a guerras, invasiones, rebeliones internas, revoluciones y presiones diplomáticas gracias a una sola familia que ha mantenido su soberanía casi 8 siglos sin interrupción. La historia de los Grimaldi no comienza con alfombras rojas ni con titulares de revistas, sino con una oscuridad áspera, hecha de exilios, disputas políticas y una estratagema que marcaría para siempre el destino del pequeño territorio fortificado en la roca. En una noche fría de finales del siglo XIII, cuando los vientos del Mediterráneo golpeaban con fuerza las murallas de la fortaleza monegasca, un hombre disfrazado de fraile franciscano llamó a sus puertas. Se trataba de François Grimaldi, conocido más tarde como Il Malizia, figura emblemática de la facción güelfa genovesa y heredero de una larga tradición de marineros y mercaderes. Su engaño no fue un acto de crueldad gratuita, sino la culminación de décadas de luchas políticas entre los güelfos, partidarios del papado, y los gibelinos, alineados con el Sacro Imperio Romano Germánico. Conflictos que habían sacudido la República de Génova y que obligaron a los Grimaldi a vivir entre el poder y el exilio. Cuando los guardias abrieron la puerta, creyendo ver a un humilde fraile en busca de refugio, François y sus compañeros irrumpieron en la fortaleza, tomando el control de la roca de Mónaco en un movimiento audaz que mezclaba astucia, necesidad y una ambición que trascendía la mera supervivencia. Ese instante, grabado para siempre en el escudo del Principado, se convirtió en el punto de partida de una dinastía que habría de resistir las tormentas políticas del continente. El dominio de la roca no fue, sin embargo, garantía inmediata de estabilidad. Durante los primeros siglos, los Grimaldi tuvieron que negociar su existencia entre potencias mucho más grandes que ellos. La cercanía de los reinos de Francia y de Saboya, la sombra de la propia Génova y las rutas marítimas que cruzaban el Mediterráneo convirtieron a Mónaco en un cruce estratégico codiciado por muchas manos. Aún así, los primeros señores Grimaldi supieron combinar la diplomacia con la fuerza necesaria para retener la fortaleza que les había caído en manos aquella noche. Charles, Rainiero y Honoré, nombres repetidos en las generaciones sucesivas, fueron piezas esenciales de una consolidación lenta que transformó una toma militar en una soberanía reconocida. Pero la verdadera pregunta, la que resuena en cada piedra del Palais Princier, no es cómo comenzaron los Grimaldi, sino cómo lograron mantenerse. ¿Cómo pudo una familia conservar un principado autónomo cuando alrededor de ellos Europa se fragmentaba, se recomponía y los imperios surgían y caían como mareas sucesivas? ¿Cómo se sostuvo la autoridad de un linaje que enfrentó rebeliones internas, la absorción temporal durante la Revolución Francesa, la pérdida de territorios esenciales, crisis financieras casi terminales y la presión constante de potencias que fácilmente podrían haber borrado del mapa al diminuto Estado? La respuesta no se encuentra en un solo momento, ni en un solo príncipe,
sino en una sucesión de decisiones calculadas, alianzas estratégicas, reformas institucionales y un profundo sentido de identidad que supo adaptarse sin renunciar a su esencia. Con el paso del tiempo, la narrativa de los Grimaldi se transformó en un puente entre el pasado medieval y el brillo moderno. Desde el tratado que aseguró la protección de Francia en el siglo XVII hasta la creación de Montecarlo en el siglo XIX, cada capítulo muestra cómo la familia aprovechó su posición estratégica para reinventarse frente a cada crisis. Sin embargo, ningún momento impulsó tanto la imagen internacional del Principado como el reinado de Rainiero, cuya boda con la actriz estadounidense Grace Kelly convirtió a Mónaco en un símbolo global de elegancia y sofisticación. Bajo su mando, la ciudad-estado se consolidó como refugio financiero y como uno de los centros culturales más atractivos de Europa. Hoy, al observar el peñón iluminado al caer la noche, la pregunta que emerge es inevitable. ¿Cómo una dinastía que comenzó con un asalto disfrazado logró convertirse en uno de los linajes gobernantes más duraderos del continente? La respuesta, compleja y profunda, nos llevará a recorrer siglos de diplomacia, poder, conflicto y renacimiento, siguiendo los pasos de una familia que convirtió una roca fortificada en un símbolo eterno del Mediterráneo. Mucho antes de que la Roca de Mónaco se convirtiera en el símbolo de una dinastía inquebrantable, el linaje Grimaldi florecía en las calles estrechas, los puertos bulliciosos y las plazas agitadas de la República de Génova. Allí, entre palacios de mármol y astilleros donde se construían naves que surcaban todo el Mediterráneo, se desarrolló una sociedad donde el poder nacía de la mezcla entre el comercio marítimo, la habilidad financiera y una compleja red de alianzas políticas. Este fue el mundo que vio nacer a los primeros antepasados de la familia, un entorno donde los conflictos entre facciones rivales moldeaban la vida de cada generación y donde la supervivencia dependía tanto del ingenio como de la fuerza. Los Grimaldi aparecieron en las crónicas genovesas como una casa prominente dedicada al comercio marítimo, la banca y el gobierno local. Sus raíces se remontan a la Alta Edad Media, cuando distintos miembros del linaje ocuparon cargos de relevancia en el sistema republicano. En una Génova en constante expansión que competía con Pisa y Venecia por el control de las rutas comerciales, la prosperidad dependía de la capacidad de navegar tanto las aguas del Mediterráneo como las del intrincado escenario político interno. Y en este terreno turbulento, el apellido Grimaldi supo destacar por su astucia y su capacidad para adaptarse. La República de Génova estaba dividida desde hacía generaciones entre dos bloques antagónicos: los güelfos, defensores de la influencia del papado, y los gibelinos, partidarios del poder imperial. Estas facciones no eran simples corrientes ideológicas. Eran estructuras sólidas, con milicias urbanas, apoyos económicos y alianzas complejas. Las calles podían transformarse en escenario de combates inesperados. Los exilios eran frecuentes y cada victoria o derrota reorganizaba el equilibrio político de la ciudad. Los Grimaldi se alinearon con el bando güelfo, un posicionamiento que marcaría profundamente su destino. Con el tiempo, las derrotas de su facción llevaron a los Grimaldi a vivir períodos de exilio lejos de Génova. Sin embargo, el exilio, más que debilitarlos, reforzó su determinación. Durante esos años, se estrecharon las relaciones familiares, se consolidaron alianzas con casas vecinas y se elaboraron estrategias
que no solo buscaban recuperar el poder perdido, sino también asegurar un territorio propio que les permitiera escapar de la volatilidad de la política genovesa. Fue en ese contexto, durante las últimas décadas del siglo XIII, cuando surgió la idea de tomar posesión de un punto fortificado sobre la costa. Un enclave militar, cuyo control prometía abrir un nuevo capítulo para el linaje. Ese punto era la Roca de Mónaco, una fortaleza que había pertenecido intermitentemente a Génova, pero cuya ubicación estratégica la hacía especialmente codiciada. Situada en una elevación natural que dominaba las rutas marítimas entre Italia y Provenza, aquella roca, azotada por los vientos y bañada por un mar incesante, ofrecía lo que los Grimaldi necesitaban: una base defensiva sólida, un refugio frente a las revueltas de Génova y un símbolo tangible de autoridad. La oportunidad llegó cuando François Grimaldi, descendiente directo de esta rama güelfa, decidió ejecutar una maniobra audaz y arriesgada que quedaría grabada en los anales de la historia mediterránea. Disfrazado de fraile franciscano, acompañado por un reducido grupo de seguidores, logró acceder a la fortaleza engañando a los guardias. No se trató simplemente de una artimaña brillante, sino de la culminación de un proyecto político que buscaba abrir un nuevo horizonte para el linaje. La toma de la fortaleza, que tuvo lugar en un clima de tensión creciente entre güelfos y gibelinos, no solo permitió a los Grimaldi establecerse en Mónaco, sino que también envió un mensaje claro a sus adversarios. Estaban dispuestos a reclamar un espacio propio, lejos de los vaivenes genoveses. A partir de ese instante emblemático, los Grimaldi comenzaron a formar el núcleo de lo que más tarde sería conocido como el Señorío de Mónaco. No obstante, el control de la roca no estuvo exento de desafíos. Durante los años siguientes, los gibelinos intentaron recuperar el enclave en numerosas ocasiones, y las guerras entre Génova y sus rivales amenazaron la estabilidad del recién establecido dominio. Pese a esas dificultades, el linaje perseveró. Charles Grimaldi, uno de los primeros en consolidar la presencia familiar en la roca, fortaleció las defensas y estableció una administración rudimentaria que permitiría a sus sucesores expandir su autoridad. Rainiero, otro miembro destacado de las primeras generaciones, desempeñó un papel fundamental tanto en la defensa de la fortaleza como en las alianzas políticas necesarias para preservarla. Sirviendo como almirante en la corte francesa, Rainiero subrayó una estrategia que acompañaría a los Grimaldi durante siglos: vincular la seguridad de Mónaco a alianzas con potencias mayores sin perder su autonomía interna. Esta relación con la monarquía francesa, nacida por necesidad, se convertiría en uno de los pilares que permitirían la supervivencia del Principado frente a la presión de vecinos más poderosos. Con el paso del tiempo, los primeros señores Grimaldi expandieron su influencia más allá de la fortaleza misma, estableciendo vínculos comerciales y alianzas matrimoniales que fortalecían su posición. Aunque la economía del enclave era limitada, su valor estratégico compensaba cualquier carencia. Cada generación trabajaba para asegurar la continuidad del dominio familiar, consciente de que cualquier error podía significar la pérdida de todo lo construido. En estos primeros siglos se formó el carácter que definiría a la dinastía: una mezcla de resiliencia, diplomacia y una comprensión profunda del territorio que gobernaban. Mónaco no era un reino vasto ni una potencia económica,
sino una posición clave en el tablero mediterráneo, y los Grimaldi supieron sacar provecho de esta singularidad. Su historia temprana, marcada por la incertidumbre y la lucha constante, demuestra que la identidad del Principado no nació del lujo, sino de la perseverancia y de una visión estratégica que trascendió el mero control militar. Este origen complejo y combativo explica por qué la familia logró construir un linaje que sobreviviría a guerras, invasiones y cambios geopolíticos que derribaron a muchas casas nobles de Europa. No fue la riqueza ni el territorio lo que sostuvo a los Grimaldi, sino la capacidad de leer cada época, de adaptarse y de mantener un delicado equilibrio entre independencia y alianzas externas. Esa habilidad, pulida generación tras generación, sería la clave para su ascenso progresivo hacia una era dorada que transformaría para siempre el destino del Principado. Cuando el siglo XVI comenzó a iluminar lentamente las riberas del Mediterráneo, los Grimaldi ya no eran solamente una familia de exiliados convertidos en señores de una fortaleza marítima. Habían superado los sobresaltos iniciales, las ofensivas de los gibelinos y las tensiones de la política genovesa. Sin embargo, lo que les aguardaba no era una estabilidad tranquila, sino una larga serie de transformaciones que, a través de 5 siglos, elevarían su dominio desde una roca disputada hasta un principado reconocido internacionalmente, respetado por potencias europeas y admirado por su capacidad de adaptación. Esta evolución, marcada por alianzas estratégicas, reformas institucionales, crisis profundas y actos de visión política, constituye la verdadera era dorada de la dinastía. Siglo XVI. La consolidación política. El siglo XVI representó para los Grimaldi un período de consolidación tras los tiempos inciertos del medioevo. Honoré, uno de los primeros señores que asumió el control efectivo del territorio, debió maniobrar entre 3 fuerzas mayores: Francia, el Ducado de Saboya y la República de Génova. Cada una, en distintos momentos, trató de atraer Mónaco hacia su órbita o absorberlo por completo. El enclave, ubicado en un punto neurálgico entre la Provenza y la Liguria, parecía destinado a convertirse en una ficha estratégica en el juego de poder mediterráneo. Sin embargo, los Grimaldi demostraron una habilidad poco común para preservar su autonomía. Durante este siglo, la familia entendió que la supervivencia dependía de 2 pilares: una fortaleza militar bien defendida y una diplomacia refinada. La Roca de Mónaco, reforzada progresivamente, resistió avances de distintos ejércitos, mientras que los señores Grimaldi iniciaban un proceso lento pero firme de reconocimiento internacional. En estas décadas se sentaron las bases legales y políticas que permitirían a la dinastía afirmar su soberanía en los siglos siguientes. No se trató aún de una etapa de esplendor económico, sino más bien de un período de cuidadosa construcción institucional. Siglo XVII. Diplomacia, arte y reconocimiento internacional. El verdadero ascenso de los Grimaldi comenzó en el siglo XVII bajo el liderazgo de Honoré II, figura fundamental en la historia del Principado. Su visión política transformó lo que hasta entonces había sido un señorío disputado en un estado soberano, reconocido por las principales monarquías europeas. Fue él quien comprendió la necesidad de ligar el destino de Mónaco a una potencia capaz de protegerlo sin absorberlo. Esta potencia sería Francia. En los primeros años de su gobierno, Honoré II mantuvo una compleja relación con la monarquía hispánica, que ejercía influencia sobre varios territorios del norte de Italia. Sin embargo,
Al observar los movimientos geopolíticos del continente y la creciente fuerza del reino francés bajo el cardenal Richelieu y posteriormente bajo el rey Luis XIII y Luis XIV, decidió inclinar el principado hacia el campo francés. Esta decisión culminó en el tratado que cambiaría para siempre la historia de Mónaco, el Tratado de Perón, firmado en la década de 1640. A través de este tratado, Francia reconoció la soberanía plena de los Grimaldi sobre el Principado y se comprometió a protegerlo de amenazas externas. A cambio, Mónaco se convirtió en aliado natural de Francia y apoyó sus campañas diplomáticas. Este acuerdo permitió a los Grimaldi reforzar su posición en Europa y abrió la puerta a un período de florecimiento cultural y arquitectónico. Honoré II, educado en la tradición cortesana, introdujo elementos artísticos inspirados en el barroco francés. Bajo su dirección, el Palais Princier fue ampliado y embellecido, convirtiéndose en un símbolo de la nueva legitimidad del linaje. Louis, sucesor de Honoré II, continuó esta política diplomática. Representó a Francia en varias misiones a Roma y consolidó la presencia de Mónaco en las cortes europeas. Aunque el Principado seguía siendo pequeño y su economía limitada, su prestigio crecía a través de alianzas matrimoniales cuidadosamente seleccionadas y de su papel en la diplomacia del Mediterráneo occidental. Siglo XVIII. Reformas, cultura y tensiones económicas. El siglo XVIII llegó acompañado de una dualidad para los Grimaldi. Un avance en términos culturales y administrativos, junto con una fragilidad económica cada vez mayor. Antonio y Honoré III, príncipes de esta época, impulsaron reformas internas destinadas a modernizar la gestión del Principado. Se reorganizaron las estructuras administrativas y se promovió la educación, la cultura y el embellecimiento del territorio. Este siglo vio también el crecimiento del archivo histórico de la familia, que comenzó a preservar de manera sistemática los documentos oficiales, correspondencias diplomáticas y genealogías, un tesoro que sería crucial para la identidad del Principado en los siglos posteriores. Sin embargo, la economía de Mónaco enfrentaba serias dificultades. Su territorio, limitado y sin grandes recursos naturales, dependía cada vez más de la agricultura, la pesca y los modestos peajes portuarios. Las tensiones con Francia sobre cuestiones fiscales y comerciales llevaron a frecuentes negociaciones, y la familia debió equilibrar su deseo de modernización con la falta de ingresos significativos. Se trataba de una época en la que el Principado parecía avanzar lentamente, pero sin un impulso económico capaz de sostener a largo plazo el esplendor de la corte. La estabilidad política del Principado no pudo resistir la fuerza arrolladora de los cambios que se extendían por Europa. Hacia finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa estalló y su impacto alcanzó a Mónaco con una fuerza implacable. Siglo XIX. Crisis, pérdidas territoriales y la gran transformación. La llegada del período revolucionario francés fue devastadora para los Grimaldi. En los años finales del siglo XVIII, Mónaco fue absorbido por la Francia revolucionaria y la familia perdió su soberanía, sus títulos y sus propiedades. Durante más de 2 décadas, el Principado dejó de existir como tal y se convirtió en parte del territorio francés. Muchos miembros de la familia se vieron obligados a vivir en el exilio, mientras que otros permanecieron en el país bajo estricta vigilancia. Esta etapa oscura dejó heridas profundas en el linaje. Tras la caída de Napoleón y la restauración europea, los Grimaldi recuperaron el control del Principado en la segunda década del siglo XIX. Sin embargo,
lo recuperaron en un estado de profunda crisis económica. Honoré V y posteriormente Florestan enfrentaron décadas de penurias. El pequeño territorio carecía de industria, de recursos y de población suficiente para sostener un Estado moderno. Además, el descontento en las ciudades vecinas de Menton y Roquebrune creció hasta convertirse en una rebelión abierta, alimentada por tensiones fiscales y por la influencia del nacionalismo italiano. Finalmente, en la década de 1850, el Principado perdió dichos territorios, que representaban la parte más fértil y económicamente productiva de Mónaco. Su anexión a Francia se formalizó durante el reinado de Charles III, a cambio del reconocimiento de la plena soberanía del Principado. Aunque dolorosa, esta pérdida territorial abrió el camino para una transformación inesperada, la reinvención económica que cambiaría para siempre el destino de Mónaco. Charles III comprendió que el Principado necesitaba algo más que reformas administrativas. Necesitaba una fuente de ingresos capaz de sostener la estructura del Estado. Inspirado por proyectos similares en Europa, se asoció con François Blanc, un empresario visionario, para crear una institución que proporcionaría esa estabilidad: la Société des Banques de Mer. Con ella nació un proyecto audaz, diseñado para atraer a la aristocracia europea y convertir el Principado en un destino exclusivo: el Casino de Montecarlo. La inauguración del casino, a mediados de la década de 1860, fue el punto de inflexión decisivo. La riqueza empezó a fluir hacia el Principado, permitiendo la construcción de hoteles, teatros, jardines y paseos marítimos que transformaron la imagen de Mónaco en pocos años. Este crecimiento coincidió con el auge del ferrocarril europeo, que conectó el Principado con París y con las principales capitales del continente, atrayendo a aristócratas, artistas y científicos. El Principado dejó de ser una roca fortificada para convertirse en un centro de cultura, ocio y diplomacia. La influencia de los Grimaldi se expandió gracias a su capacidad para gestionar la prosperidad sin perder el control político. Charles III y luego Albert I se esforzaron por equilibrar modernidad y tradición, consolidando la posición de Mónaco como un pequeño estado con una identidad cada vez más fuerte en el contexto europeo. Siglo XX. Modernización y nuevos retos. El siglo XX se abrió con desafíos inesperados. Bajo el reinado de Albert I, conocido como el Príncipe Navegante por sus expediciones científicas, Mónaco entró en una etapa de modernización cultural. Albert fundó el Museo Oceanográfico y apoyó investigaciones que lo convirtieron en una figura internacional en el campo de las ciencias marinas. No obstante, la posición política del Principado enfrentaba tensiones. La Primera Guerra Mundial y el clima geopolítico europeo presionaron cada vez más el modelo económico basado en el ocio y el turismo. Luis II, su heredero, sufrió las consecuencias de una Europa marcada por la inestabilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la posición del Principado fue compleja, atrapada entre distintas fuerzas, y su economía se resintió profundamente. Al final del conflicto, Mónaco se encontraba debilitado y enfrentado a una sociedad europea en plena reconstrucción. Siglo XX. El Resurgimiento. Bajo Reiniero III, el verdadero renacimiento de Mónaco llegó con Reiniero III, quien ascendió al trono en la década de 1950. Su reinado, uno de los más largos en la historia europea contemporánea,
marcó el comienzo de la etapa más brillante del Principado desde la creación de Montecarlo. Reiniero comprendió que la estabilidad del Estado dependía de reformar sus instituciones, atraer inversiones internacionales y reforzar el atractivo cultural del territorio. Promulgó una nueva constitución en la década de 1960, que modernizó profundamente la administración pública y ofreció un equilibrio más claro entre tradición y gobernanza moderna. Bajo su liderazgo, Mónaco consolidó su posición como centro financiero, atrajo a empresarios y artistas y se convirtió en un referente mundial de lujo y sofisticación. Su matrimonio con la actriz Grace Kelly, ícono de Hollywood, elevó aún más la visibilidad internacional del Principado. De repente, Mónaco no era solo un destino aristocrático, sino un símbolo global de elegancia, glamour y modernidad. Grace, convertida en princesa de Mónaco, impulsó iniciativas culturales, educativas y benéficas que ampliaron la presencia del Principado en el mundo. La combinación de la visión política de Reiniero y del carisma cultural de Grace consolidó esta etapa como la auténtica era dorada de los Grimaldi. Bajo su reinado, la población creció, la economía se diversificó y la imagen del Principado alcanzó un prestigio sin precedentes. A finales del siglo XX, el Principado había logrado un equilibrio notable entre crecimiento económico, estabilidad política y proyección internacional. Cada una de estas conquistas se construyó sobre los cimientos forjados a lo largo de los siglos. La diplomacia de los Honoré, la transformación económica de Charles III y la modernización cultural de Albert I. Con la llegada de Albert II al trono, el Principado entró en un nuevo período, esta vez marcado por la sostenibilidad, la transparencia y la relación con un mundo globalizado. Sin embargo, estas transformaciones se explorarán con más detalle en las siguientes partes. La historia de cualquier dinastía longeva está inevitablemente marcada por episodios de sombras, tensiones internas, amenazas externas y momentos en los que el poder se tambalea. En el caso de los Grimaldi, tras siglos de consolidación, expansión diplomática y transformación económica, también se desplegaron conflictos que pusieron en riesgo la continuidad misma del Principado. Mónaco, con su imagen luminosa y refinada, esconde un pasado donde la violencia, la traición, la ocupación y la tragedia humana dejaron huellas difíciles de borrar. Esta parte del relato nos lleva a través de esos pasajes oscuros que, paradójicamente, moldearon la fortaleza del linaje. Las sombras medievales y las tensiones de la roca. Durante los primeros siglos de dominio, los Grimaldi enfrentaron una serie de conflictos que surgieron tanto desde el exterior como desde el interior de la propia Génova. Las rivalidades entre güelfos y gibelinos generaron intentos repetidos de recuperar la roca. En más de una ocasión, facciones gibelinas contrataron mercenarios para tomar la fortaleza por la fuerza. Los señores de Mónaco, conscientes de la fragilidad de su posición, organizaron guardias permanentes y fortalecieron las murallas. Las crónicas de la época relatan asedios breves pero intensos, en los que la resistencia del pequeño enclave sorprendía a adversarios que, sobre el papel, parecían mucho más poderosos. Estas primeras décadas estuvieron marcadas también por tensiones familiares internas. Algunas ramas secundarias del linaje, instaladas aún en Génova, reclamaban participación en el control de la roca. Esto produjo disputas hereditarias y, en ciertos casos, alianzas dudosas que buscaban influir en la designación del señor legítimo. Sin embargo,
La línea gobernante supo mantener la autoridad, en parte gracias al apoyo de Francia y de distintos aliados marítimos. La dependencia y las fricciones con Francia. La relación estrecha con Francia, cimentada desde el siglo XVII, fue tanto una bendición como una fuente recurrente de tensiones. Aunque el Tratado de Perón garantizaba la protección de la soberanía monegasca, también implicaba que los príncipes debían alinearse con los intereses franceses. Esta dependencia provocó crisis diplomáticas en varias ocasiones. En algunos momentos, Francia presionó para influir en asuntos internos del Principado, especialmente en temas fiscales y sucesorios. Durante el siglo XVIII, ciertos funcionarios franceses intentaron supervisar la administración del puerto de Mónaco y sus ingresos, lo que generó roces entre la corte de París y los gobernantes Grimaldi. Varias cartas conservadas en los archivos del Principado documentan esas discusiones, donde los príncipes debían defender su autonomía sin desafiar abiertamente a la potencia que garantizaba su seguridad. La tormenta revolucionaria y la ocupación. Pero la amenaza más brutal llegó con la Revolución Francesa. En la última década del siglo XVIII, Mónaco fue absorbido por el nuevo régimen. Se abolió la monarquía, se suprimieron los títulos nobiliarios y se confiscaron las propiedades del linaje. Para los Grimaldi, este período representó un golpe devastador. El Principado dejó de existir jurídicamente y el territorio se integró en Francia bajo el nombre de una comuna revolucionaria. Los miembros de la familia se dispersaron. Algunos se refugiaron en Italia, otros permanecieron en Francia, pero bajo estricta vigilancia. Los descendientes directos vivieron tiempos de incertidumbre, dependiendo de la generosidad de aliados extranjeros. La pérdida no fue solo territorial, sino también simbólica. Durante más de 20 años, el linaje que había gobernado la Roca desde el siglo XIII desapareció de la vida política. Los documentos de la época relatan episodios dolorosos, confiscaciones, interrogatorios y la humillación de ver destruidos símbolos dinásticos. Esta etapa oscura marcó profundamente la memoria colectiva de los Grimaldi, quienes, tras la restauración europea, comprendieron que la supervivencia futura del Principado exigía un equilibrio todavía más cuidadoso entre independencia y alianzas. Las pérdidas territoriales y los conflictos civiles. Ya en el siglo XIX, una vez restaurada la soberanía, los Grimaldi debieron enfrentar un conflicto inesperado: la rebelión de las ciudades de Menton y Roquebrune. Estas localidades, más pobladas y económicamente importantes que la propia Roca, se sentían gravadas por los impuestos y marginadas de las decisiones políticas. Cuando los movimientos nacionalistas italianos se fortalecieron, muchos habitantes comenzaron a considerar la anexión al reino de Cerdeña como un camino más conveniente. La rebelión escaló en tensión, con episodios de enfrentamientos civiles, boicots y ataques contra funcionarios enviados desde la corte de Mónaco. Las crónicas locales describen momentos en los que la autoridad del príncipe parecía desaparecer por completo fuera de la Roca. Finalmente, la pérdida de esos territorios, formalizada más tarde, supuso un duro golpe económico y emocional. Aunque Mónaco obtuvo la garantía definitiva de su soberanía, pagó un precio muy alto para lograrlo. La fragilidad económica y la amenaza de desintegración. Antes de la creación de Montecarlo, el Principado enfrentó un período de decadencia grave. Durante el reinado de Florestan, las finanzas estaban prácticamente en ruinas. La corte era incapaz de mantener instituciones básicas y algunos observadores europeos
especulaban que Mónaco podría ser absorbido definitivamente por una potencia cercana. La miseria de esas décadas contrasta fuertemente con la imagen de prosperidad que domina hoy el imaginario colectivo. Hubo intentos fallidos de generar ingresos mediante concesiones agrícolas, comerciales, pero ninguno logró revitalizar la economía. El Principado parecía condenado a la desaparición, hasta que con la llegada de Charles III y la visión empresarial de François Blanc, nació el proyecto que cambiaría el destino del linaje. Pero incluso aquel renacimiento estaría lleno de sombras. La polémica del casino y la reputación en juego. La apertura del Casino de Montecarlo transformó la economía, pero también generó fuertes críticas. Algunos sectores europeos lo consideraban un enclave dedicado al juego y al lujo sin límites, cuestionando la moralidad del proyecto. Hubo periódicos en Alemania, Italia y Francia que acusaron al Principado de vivir de actividades económicamente arriesgadas y socialmente cuestionables. La familia Grimaldi se vio obligada a defender repetidamente el prestigio del Principado frente a campañas de desprestigio. Además, la dependencia económica del casino generó temores internos. ¿Qué ocurriría si las élites europeas perdían interés? ¿Podía una nación basar su estabilidad en una sola institución? Estas inquietudes acompañaron al Principado durante décadas, especialmente cuando surgieron crisis financieras o recesiones continentales. La Segunda Guerra Mundial. Ambigüedades y tensiones políticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mónaco se vio atrapado entre las fuerzas en conflicto. Oficialmente neutral, el Principado enfrentó presiones desde distintos frentes. Las negociaciones internas, las tensiones con grupos de resistencia locales y la presencia intermitente de fuerzas extranjeras alimentaron una atmósfera cargada de incertidumbre. Se ha documentado que, en momentos específicos, diferentes autoridades intentaron influir en la política interna del Principado, comprometiendo la autonomía que los Grimaldi intentaban proteger. Louis, príncipe durante gran parte de la primera mitad del siglo, debió navegar con dificultad entre la neutralidad declarada y las realidades de una región ocupada en diferentes momentos. Esta etapa dejó heridas que tardaron en cicatrizar y obligaron a la familia a replantearse el papel del Principado en un continente que ya no sería el mismo. Las sombras de la modernidad. Escándalos y tragedias del siglo XX. El reinado de Reiniero III trajo un renacimiento extraordinario, pero también estuvo marcado por episodios oscuros. La muerte de Grace Kelly en un accidente automovilístico en la década de 1980 fue un golpe devastador para el Principado y para la imagen internacional de la dinastía. La princesa, convertida en ícono cultural, había dado al Principado una visibilidad y un encanto incomparables. Su pérdida repentina generó conmoción en todo el mundo y dejó un vacío emocional en la familia. Los hijos de Reiniero y Grace también enfrentaron dificultades. La atención mediática mundial sobre la vida privada de las princesas Carolina y Estefanía produjo tensiones constantes entre la corte y la prensa internacional. Las portadas de revistas se llenaron durante años con rumores, críticas y especulaciones que afectaron la reputación del Principado. Aunque muchas de esas historias se basaban en exageraciones, su impacto sobre la percepción pública fue profundo. Además, Mónaco fue objeto de críticas por su papel en el sistema financiero internacional. Algunos países acusaron al Principado de ser un refugio fiscal que facilitaba prácticas cuestionables.
Aunque el gobierno monegasco implementó reformas para mejorar la transparencia, la presión internacional continuó a lo largo de las últimas décadas del siglo. Las tensiones del siglo XXI. Transparencia, sucesión y modernidad. Con la llegada al trono de Albert II, el Principado debió enfrentarse a nuevas exigencias. Los tiempos habían cambiado y la comunidad internacional exigía transparencia financiera, responsabilidad medioambiental y un rol más claro en la cooperación europea. Estas demandas generaron tensiones con ciertos sectores conservadores acostumbrados al modelo anterior. A ellos se sumaron los desafíos sucesorios. La sucesión, regulada desde siglos atrás, fue revisada para adaptarse a un contexto moderno en el que los vínculos familiares, las expectativas sociales y las nuevas normas jurídicas exigían claridad. Estas reformas fueron necesarias para evitar inestabilidades futuras, pero no estuvieron exentas de controversia. Hoy en día, el Principado sigue navegando entre las demandas de la globalización, la protección de su identidad histórica y la necesidad de garantizar la continuidad del linaje. Los Grimaldi han demostrado una y otra vez la capacidad de enfrentar crisis profundas, pero cada época trae desafíos que requieren nuevas respuestas. La historia oscura del linaje, lejos de debilitarlo, ha reforzado su resiliencia. Desde los asedios medievales hasta los escándalos mediáticos modernos, cada crisis obligó a los Grimaldi a reinventar su papel. El Principado no solo sobrevivió a estas sombras, sino que las utilizó como catalizador para transformarse. La historia de los Grimaldi es, en buena medida, la historia de una resistencia continua. Sin embargo, ninguna dinastía que aspire a perdurar puede hacerlo sin atravesar periodos de caída, momentos en los que todo lo construido parece pender de un hilo. Para los príncipes de Mónaco, los siglos ofrecieron pruebas distintas y profundas, desde quiebras económicas casi definitivas hasta crisis políticas que amenazaron con borrar para siempre la independencia del Principado. Pero precisamente en esos instantes críticos surgió la capacidad de reinvención que convirtió a este pequeño estado en un modelo singular de supervivencia. La posguerra revolucionaria. El regreso difícil. Cuando los Grimaldi recuperaron el trono a comienzos del siglo XIX, tras el derrumbe del régimen napoleónico, lo hicieron sobre un territorio debilitado. Mónaco, que durante más de 2 décadas había sido gobernado desde París, regresaba a sus príncipes sin administración sólida, sin ingresos estables y con una población desmoralizada. Honoré V, restaurado como príncipe, encontró un principado pobre, prácticamente sin instituciones operativas y con un comercio reducido al mínimo. La corte, que en tiempos anteriores había logrado ejercer su autoridad con dignidad, se vio obligada a operar con recursos ínfimos. Muchos edificios estaban deteriorados y la deuda acumulada resultaba imposible de saldar. Los diplomáticos europeos observaban con escepticismo la capacidad de Mónaco para sostener su independencia. Algunos informes de la época llegaban incluso a sugerir que el Principado no conseguiría sobrevivir una generación más sin ser absorbido por alguna potencia vecina. Pero la crisis más profunda no vendría del exterior, sino de las ciudades de Menton y Roquebrune. La pérdida de Menton y Roquebrune, el golpe irreversible. Hacia mediados del siglo XIX, el descontento en ambas localidades alcanzó su punto máximo. Sus habitantes, más numerosos y prósperos que los de La Roca, reclamaban reducciones fiscales y mayor autonomía.
Alimentados por las ideas del Risorgimento italiano, muchos empezaron a identificarse con la causa de la unificación. El conflicto ya no era un simple desacuerdo administrativo. Era un movimiento social que escapaba al control de la corte. La tensión derivó en un levantamiento permanente. Funcionarios enviados desde Mónaco eran rechazados. Las autoridades locales se negaban a remitir impuestos y banderas italianas aparecían en los edificios públicos. Los Grimaldi intentaron negociar, pero los reclamos superaban cualquier concesión razonable. La crisis llegó a su desenlace cuando Francia, mediando entre el Reino de Cerdeña y el Principado, pactó la anexión formal de Mentón y Roquebrune a cambio del reconocimiento pleno de la soberanía monegasca. Si bien esta decisión garantizaba que Mónaco no sería absorbido por una potencia extranjera, el precio fue alto. La pérdida de la mayor parte del territorio fértil y de una parte significativa de los ingresos que antes sostenían la corte. La caída fue profunda. El Principado quedó reducido a su mínima expresión geográfica, con una economía debilitada hasta extremos que hacían temer por su viabilidad futura. Se abría una de las fases más críticas de toda la historia del linaje: la quiebra silenciosa de Florestan. Durante el reinado de Florestan, la situación económica se volvió desesperante. Los ingresos del Principado eran insuficientes para cubrir los gastos mínimos de gobierno. Los archivos registran cartas en las que se solicita ayuda económica a casas nobles europeas, así como peticiones a bancos privados de Marsella y Génova. El prestigio de la corte estaba bajo mínimos, y la autoridad del príncipe era cuestionada incluso dentro de su propia administración. Algunos observadores extranjeros describieron a Mónaco como un estado sin futuro. La población disminuía, las inversiones eran inexistentes y la propia familia Grimaldi consideraba opciones para subsistir fuera de la roca. La continuidad del linaje como soberano independiente estaba en riesgo real. Fue en este contexto de decadencia cuando surgió la idea que transformaría para siempre la historia monegasca: convertir el Principado en un centro de ocio y entretenimiento destinado a atraer a la aristocracia europea. Esta visión, radical para la época, requería una combinación de audacia empresarial y talento político. Charles III, hijo de Florestan, poseía ambas cualidades. La Revolución de Montecarlo: reinventarse o desaparecer. El ascenso de Charles III al trono marcó el inicio de la reinvención decisiva. Consciente de que la economía tradicional del Principado era insuficiente, buscó opciones innovadoras para generar ingresos. En esta búsqueda surgió la figura de François Blanc, un empresario cuya experiencia en la creación de centros de ocio lo convertía en el socio ideal. El proyecto consistía en fundar un casino de estándares europeos rodeado de jardines, hoteles y teatros, capaz de atraer a viajeros adinerados. La idea era audaz, casi temeraria, pero tenía un objetivo claro: crear un motor económico sostenible que sustituyera los ingresos perdidos tras la anexión de Mentón y Roquebrune. El éxito del Casino de Montecarlo superó cualquier expectativa. En apenas unas décadas, el distrito se convirtió en un símbolo de elegancia y en el corazón económico del Principado. Mónaco dejaba de ser un territorio en declive para transformarse en una referencia internacional. No obstante, la dependencia del casino también generó aprensiones. Algunos temían que el Principado cimentara su futuro en un solo sector, vulnerable a cambios económicos o políticos.
Pero la alternativa era cara. Sin ese proyecto, Mónaco habría enfrentado su desaparición. Las crisis del siglo XX, entre la guerra y la reconstrucción. El siglo XX trajo consigo nuevas pruebas. La Primera Guerra Mundial redujo drásticamente el turismo europeo y golpeó el principal motor económico del Principado. Louis, príncipe durante estos años, adoptó medidas severas para sostener los ingresos estatales, pero el deterioro era evidente. Tras la guerra, el crecimiento retornó lentamente, aunque de forma irregular. La Segunda Guerra Mundial representó un desafío todavía mayor. La neutralidad oficial del Principado no impidió que se viera atrapado entre presiones contrapuestas. El turismo colapsó. Los ingresos del casino disminuyeron dramáticamente y la inestabilidad política regional obligó a la familia a tomar decisiones difíciles para garantizar la continuidad del Estado. Cuando finalmente llegó la paz, el Principado se encontraba debilitado y amenazado por el auge de las nuevas potencias económicas. Muchos creían que Mónaco debía redefinir su papel en un mundo modernizado si quería evitar un nuevo colapso. El Renacimiento con Rainiero III. De la crisis a la modernidad. La llegada de Rainiero III marcó una nueva etapa crucial. Con una visión moderna, comprendió que Mónaco necesitaba diversificar su economía, reformar sus instituciones y abrirse a un orden internacional distinto al de los siglos anteriores. Su reinado combinó continuidad histórica con innovación estratégica. Rainiero emprendió obras de infraestructura, promovió políticas culturales ambiciosas y fomentó el establecimiento de empresas internacionales. Introdujo una constitución renovada, más adaptada a la complejidad del siglo XX, que fortaleció la gobernanza interna y clarificó las competencias del príncipe y del Consejo Nacional. A ello se sumó un elemento inesperado pero decisivo: su matrimonio con Grace Kelly. El impacto mediático de la unión entre un príncipe europeo y una estrella del cine estadounidense proyectó a Mónaco hacia un estatus global. La atención internacional dio un impulso extraordinario al turismo, a la economía y a la imagen del Principado como un enclave singular donde coexistían tradición y modernidad. La pareja impulsó iniciativas culturales, festivales, fundaciones y proyectos sociales que consolidaron la reputación contemporánea del Principado. Rainiero no solo estabilizó la economía, la transformó profundamente, preparándola para enfrentar los desafíos del nuevo milenio. Las exigencias del siglo XXI. Una nueva forma de reinventarse. Con el ascenso de Albert II, Mónaco entró en una etapa marcada por la transparencia y la sostenibilidad. La presión internacional exigía un modelo económico más diversificado y prácticas financieras más abiertas. El príncipe impulsó reformas para adaptarse a estas demandas, manteniendo al mismo tiempo la esencia de la independencia histórica del Principado. El desafío era claro: continuar siendo un estado atractivo para inversiones y turismo, sin perder legitimidad en un mundo globalizado. Albert II enfocó sus esfuerzos en áreas como la protección medioambiental, la cooperación internacional y el fortalecimiento de instituciones públicas. Esta adaptación constante demuestra que, incluso en pleno siglo XXI, la capacidad de reinvención sigue siendo la piedra angular del linaje. A lo largo de los siglos, las caídas y las crisis no destruyeron al Principado. Por el contrario, se convirtieron en el combustible que permitió a los Grimaldi reformularse una y otra vez. Mónaco sobrevivió a guerras, invasiones, secesiones, quiebras financieras, tragedias humanas y presiones diplomáticas. Cada época obligó a la dinastía
a redefinir su papel sin perder su identidad. Hoy, cuando se observa el Principado desde el mar, con sus edificios que brillan sobre la roca y sus instituciones sólidas, se comprende que su permanencia no es fruto del azar. Es el resultado de una serie de decisiones tomadas en los momentos más oscuros, cuando la caída parecía inevitable y solo quedaba la posibilidad de reinventarse para sobrevivir. Cuando se contempla la escarpada roca de Mónaco, iluminada por el resplandor dorado del atardecer, es imposible no percibir el peso de los siglos que descansan sobre sus murallas. Allí, donde las olas golpean con un ritmo casi ceremonial, se alza uno de los linajes soberanos más antiguos de Europa. Una familia que logró atravesar tormentas políticas, guerras continentales y crisis internas sin que jamás se quebrara la continuidad de su poder. El legado de los Grimaldi no se reduce a los símbolos de lujo y prestigio que hoy caracterizan al Principado. Es, ante todo, una lección de perseverancia histórica y de habilidad para adaptarse a un mundo en constante transformación. El recorrido de la dinastía, desde la audaz toma de la fortaleza por François Grimaldi en el siglo XIII, hasta las reformas contemporáneas encabezadas por Albert II, compone una narrativa excepcional que mezcla astucia política, diplomacia, renovación económica y sensibilidad cultural. Cada época dejó una capa distinta en la identidad del Principado. La etapa medieval aportó el espíritu de resistencia, cuando una pequeña fortaleza en la roca se convirtió en refugio frente a las tensiones de Génova. El barroco francés introdujo la elegancia cortesana que transformó el Palais Princier en símbolo de legitimidad. El siglo XIX, con su modernización impulsada por Charles III, dejó una huella de la audacia empresarial que permitió a Mónaco renacer tras la pérdida de Menton y Roquebrune. Y el siglo XX añadió una dimensión cultural y mediática que proyectó al Principado hacia una visibilidad global sin precedentes. Las instituciones creadas por distintas generaciones de Grimaldi conforman un entramado sólido que explica la perdurabilidad del Principado. El Museo Oceanográfico, impulsado por Albert I, muestra la vocación científica y humanista que caracterizó a la corte en un periodo donde el conocimiento era un hilo conductor hacia la modernidad. La construcción de Montecarlo, con sus teatros y jardines, expresa el espíritu de innovación económica y social que permitió convertir un territorio diminuto en un imán para la aristocracia europea. Más tarde, bajo Rainiero III y la figura luminosa de Grace, Mónaco encontró su lugar en la cultura contemporánea, no como un simple refugio fiscal, sino como un escenario donde convergían cine, arte, filantropía y urbanismo moderno. El legado de la familia también se manifiesta en su capacidad de enfrentar los retos éticos y políticos del presente. Bajo Albert II, el Principado adoptó compromisos ambientales que lo colocan entre los estados más activos en la lucha por la preservación de los océanos y la reducción de emisiones. Estas iniciativas no son solo proyectos de gobierno, sino una extensión natural de la relación histórica entre Mónaco y el mar. La roca no solo ha sido un símbolo defensivo, sino un punto de observación privilegiado sobre el Mediterráneo. Un espacio que moldeó el carácter marítimo, científico y diplomático del linaje. A través de los siglos, la dinastía ha demostrado una lección valiosa. No es el tamaño del territorio lo que determina el peso histórico de un estado, sino la coherencia de su visión, la continuidad de sus instituciones y la capacidad de afrontar las crisis con inteligencia y flexibilidad.
Mónaco, a pesar de su geografía reducida, ha ejercido una influencia cultural, científica y financiera que supera con creces sus dimensiones. Y en el centro de esa proyección se encuentra la persistencia de los Grimaldi. Hoy, al observar el Principado moderno, sus calles impecables, su puerto repleto de embarcaciones, sus edificios que reflejan un estilo arquitectónico donde se mezclan tradición y modernidad, uno comprende que la historia de los Grimaldi no es solo la historia de una familia que logró mantenerse en el poder. Es la historia de una comunidad que aprendió a reinventarse, que encontró en cada caída una posibilidad de resurgir y en cada crisis una oportunidad para consolidar su identidad. La continuidad de la dinastía no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción constante entre visión política, estabilidad institucional y capacidad de anticiparse a los cambios. El eco de esa continuidad resuena en cada salón del Palais Princier, en cada celebración patrimonial y en cada decisión de Estado. La pregunta que surgía al inicio, ¿cómo un pequeño territorio logró mantener su soberanía durante tantos siglos? Encuentra finalmente su respuesta. Los Grimaldi consiguieron lo que pocas casas europeas lograron porque comprendieron que el poder no es un edificio estático, sino un organismo vivo que necesita renovarse sin perder su esencia. Así, cuando las luces nocturnas empiezan a encenderse sobre la roca y el Principado se viste con el brillo que lo ha hecho célebre en todo el mundo, permanece la certeza de que la historia de los Grimaldi no es solo un legado del pasado, sino una invitación constante a reflexionar sobre la resiliencia, la memoria y la capacidad de adaptación. Una dinastía que comenzó con una estratagema bajo un hábito franciscano, se ha convertido con el paso de los siglos en un símbolo perdurable del Mediterráneo, recordándonos que incluso los territorios más pequeños pueden proyectar un impacto inmenso cuando están guiados por una visión que atraviesa generaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia profunda de la familia Grimaldi, un linaje que transformó una roca solitaria en un principado que hoy inspira al mundo. Si te apasionan las grandes dinastías, las historias reales de poder y las huellas que dejan en la historia, te invitamos a suscribirte al canal. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué familia o imperio te gustaría explorar en el próximo episodio. Tu participación nos ayuda a seguir revelando los secretos que han moldeado nuestro pasado.